¿Cómo les va? Bueno, en esta semana del 1 de junio y del 3 de junio vamos a trabajar otra clase de sofismas, que son los sofismas inatinentes. ¿Qué significa inatinencia? La inatinencia es la falta de relación semántica o lógica entre la conclusión y las premisas. ¿Se acuerdan cuáles son las premisas? Aquellas a las que recurrimos para defender una posición. La posición se afirma a través de la conclusión de un razonamiento. Si el razonamiento tiene fallas lógicas, la conclusión es atacable desde el punto de vista lógico. Vimos la vez pasada otro tipo de falencias, que son las falencias relacionadas con la causalidad o la formalidad lógica de los razonamientos. En este caso no nos referimos a la formalidad lógica ni a la causalidad, sino a razones, vamos a ponerlo entre comillas, no son razones, sino recursos, apelaciones a distintos elementos que están en nuestra cultura, en nuestra vida cotidiana, pero que no tienen estricta relación lógica con nuestros con la conclusión, con los conceptos, con las posturas que queremos defender. Veámoslo primero con un ejemplo que se me ocurrió a mí. Dice así: yo sé que su trabajo lo vale, pero le aclaro que si no me hace una rebaja importante, todos mis amigos dejarán de comprarlo. Entiendo que hay una razón desviada, hay un recurso a un elemento emocional como es la amenaza. Si vos no haces lo que yo quiero, te puede pasar algo malo. Eso no significa que te convenza, significa simplemente que te estoy amenazando. No se trata de un ataque personal, porque la amenaza no es un ataque, es simplemente una advertencia. Y esta advertencia no guarda relación lógica, no es atinente al motivo de la rebaja. Porque si el trabajo vale, fíjense que incluso incurre en una contradicción. Si el trabajo lo vale, bueno, entonces hay que pagarlo. Si vos no tenés plata, podés pedir una rebaja, pero no vas a tener razones lógicas para pedirla. Se trata de razones, en todo caso, personales, humanitarias, que son muy atendibles. Nosotros no estamos estudiando las razones humanitarias, estamos estudiando las razones lógicas. ¿Cómo defendemos una posición? Veámoslo con un ejemplo. Si una determinada actividad productiva que da trabajo a toda una localidad, a todo un pueblo, se demuestra que es contaminante y que produce enormes deterioros en la salud física de las personas, en la salud ecológica del medio ambiente, etc. ¿Qué hay que hacer? ¿Mantener la actividad económica o disminuir los potenciales de conflicto ambiental que genera esa actividad económica? Como ven, no hay una razón lógica para defender una postura o la otra. Ahí predominan los valores. Eso sería estudiar ética. Nosotros en esta parte de la filosofía no estudiamos ética. Estudiamos el deslinde de los argumentos desde el punto de vista de su defensa lógica. Por eso es que los sofismas inatinentes son los más amplios, los más diversificados y los más numerosos, además de ser los más frecuentes. Veámoslo en este ejemplo. Se llama argumento ad baculum. Ad baculum significa por la fuerza, es decir, a fuerza de bastón, recurrir al bastón. Sin duda, elige usted la mejor opción, libremente, le recuerdo, y lo dice con un bat de béisbol, con un bate de béisbol en la mano. ¿Qué significa esto? Que lo está amenazando. Bien. El defecto de ambos ejemplos consiste en amenazar, amedrentar, prevenir, advertir, de modo sugerente para lograr un objetivo sin utilizar razones. Desde el punto de vista lógico, el uso de la fuerza es independiente del fundamento de una conclusión. Es decir, a vos te pueden convencer por el temor que te inspiran, pero no por las razones que sostienen esa convicción. En ese caso, algunos autores, en lugar de convencer, hablan de persuadir.
Persuadir sería hacer jugar factores emocionales que son que están siempre presentes en la vida cotidiana. Nosotros no razonamos como robots, no razonamos como androides, razonamos según nuestra sensibilidad. Las personas más profesionales pueden hacer abstracción, pueden separar su sensibilidad, pero en ese caso no van a tener la posibilidad de defender posiciones que la lógica no consentiría en defender. El argumento con el que es convencido el comerciante lo puede llevar a este cálculo. Me conviene darle un descuento ya que así voy a vender más. Y lo poco que le descuento a se lo recupero en la venta masiva. Ustedes saben que ese sí es un buen argumento comercial. Achico el margen de ganancia para aumentar así el volumen de las ventas. Este sí es un cálculo lógico. Pero lo que nosotros estamos analizando no es lo que dice el comerciante, sino cómo hacen para convencerlo al comerciante en esa situación. El ejemplo tal vez es un poco asistemático, pero es para que ustedes vean dónde está puesto nuestro punto de vista. En la construcción del argumento del que intenta convencer, no del convencido. Una vez que te convencieron, vos vas a encontrar razones. Las razones son, no te voy a decir infinitas, pero sí son innumerables. Y dentro de la innumerabilidad de las razones, vamos a encontrar siempre alguna que es más atinente que otras. En este caso estamos estudiando las que no son atinentes. Para ir resumiendo, la conclusión demanda fundamentos atendibles. Las premisas, en lugar de aportar tales fundamentos, se refieren a asuntos colaterales, es decir, lo que en inglés se llama sideways, o sea, caminos que no conducen al centro de la cuestión. Por lo tanto, resultan desvíos. Los desvíos pueden deberse a recursos emotivos, a los que se apela con fines persuasivos. También de engaño, pero fundamentalmente persuasivos, o errores u omisiones en el armado del razonamiento. Vamos a ver ahora los desvíos apelativos o los recursos a la emoción. Por ejemplo, el recurso ad populum, que es por la mayoría. Es decir, te tratan de convencer diciendo, vamos, vos sos el único que no quiere hacer esto. Como diciendo, no te quedes solo. Bueno, a veces tenés tus razones para quedarte solo. Y seguir a la mayoría puede ser un error. Lo cierto es que más allá del error o del acierto, el argumento en sí mismo está viciado porque no te vincula el hecho de que muchos coincidan en una opinión para que vos compartas también esa opinión. El recurso patético, también llamado falacia de la compasión. A veces los abogados defensores, para lograr atenuar la condena o la pena de un determinado delincuente, de un determinado acusado, lo que hacen es apelar a la compasión. Bueno, es cierto que lo hizo y lo hizo mal, pero también tiene hijos y también él viene de una historia muy complicada, etc. Fíjense que los argumentos son atendibles desde el punto de vista humanitario, pero nosotros no estamos estudiando lo ético, estamos estudiando lo semántico, lo que tiene que ver con la lógica, no con la moral, no con los valores. La falacia ad verecundiam, en latín verecundiam significa vergüenza, que es justamente lo que nos produce no conocer a la autoridad, no reconocer a la autoridad. Entonces, ¿cómo decís eso? ¿No sabés lo que piensa tal persona al respecto? ¿Cómo decís que mañana va a llover si el diario dice que no va a llover? Esta es la falacia de la autoridad. Es verdadera una afirmación no por lo que dice, sino por quién la sostiene. También está la falacia ad misericordiam, que a diferencia del recurso patético, ad misericordiam se refiere a un pedido de clemencia o a una imposición, en lugar de por una amenaza, a una especie de solicitud de piedad, pero para la persona que enuncia este razonamiento. Esa sería la diferencia. El recurso patético es para defender a otro, el recurso ad misericordiam es para defender una posición propia.
como ven, las diferencias son muy sutiles. Está la falacia del fundamentalista, como diciendo, bueno, por encima de esto no hay nada, así que vos tenés que hacer esto, por ejemplo, por la patria, por eso se llama el fundamentalista, o por Alá, o por la religión, o por Boca, o por San Lorenzo, es decir, hacer que predomine por sobre cualquier otra consideración el valor máximo conquistado. Ese valor máximo conquistado está bien desde el punto de vista social y psicológico, pero defender una posición en ese valor convierte a la persona en un fundamentalista, además de ser una falacia. Espero ser claro con todos estos ejemplos. Ya vamos a ver algunos más. Después está la falacia ad baculum, que es la que vimos en la viñeta. Hace esto porque si no te pego un garrotazo. Es la falacia de la fuerza o el miedo. Y finalmente está la falacia ad ignorantiam. Ignorancia, quiere decir en latín, que significa, bueno, por ejemplo, ¿hay fantasmas? Como no se ha podido probar que no los hay, entonces sí los hay. Bueno, es cierto que no se ha podido probar que no hay fantasmas, pero eso no significa que los fantasmas existen. Yo a lo mejor no puedo probar algo, pero no por eso, no por esa razón, eso está demostrado. Demostrar implica una actitud positiva y activa. En cambio, no haber demostrado algo no significa que estemos inhibidos de pensar que eso que no ha sido demostrado es verdadero. Vamos acá a la falacia ad ignorantiam. Los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. El otro le dice, los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen. Fíjense que con el mismo argumento se defienden posiciones contrarias. Eso ya sería muy fácilmente descartable por el hecho de que no pueden ser válidas las dos al mismo tiempo. Es lo que en lógica se llama el principio de no contradicción. Pero acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que ambos se apoyan en la falacia de la ignorancia, diciendo, como no lo pudiste probar, entonces, si vos querés probar que no, entonces es sí, porque no lo pudiste probar. Si vos querés probar que sí, entonces es no, porque no lo pudiste probar. Acá tenemos otra ad populum. La mayoría de los científicos son ateos, tantos no pueden equivocarse. Y otro dice, millones de personas sienten fe en Dios, tantos no pueden equivocarse. Esa es la falacia ad populum. Determinada, o la falacia de la mayoría. Determinada afirmación es verdadera porque muchos la comparten, o es falsa porque muchos la refutan. Está la falacia ad verecundiam, que es la falacia de la vergüenza, la falacia de la autoridad. Me da igual tu microscopio, le dice el de la izquierda al de la derecha. Las bacterias no existen. Mira, lo dicen en este video. Bueno, ustedes conocen los argumentos de los terraplanistas, de los antivacunas. Se está discutiendo mucho en estos días por el tema de la prolongación de la cuarentena, etc. Analicen los argumentos con que se defienden una y otra posición. Van a ver que no se trata de razones lógicas, sino en algunos casos se trata de razones psicológicas. No me pueden tener encerrado tanto tiempo en mi casa, etc. O por razones, digamos, humanitarias o de prevención, o incluso algunas pueden ser consideradas argumentos ad baculum. ¿Querés salir a contagiarte? Andá y después arreglate solo. Se le dice así, renunciá a tu derecho al respirador artificial, no sé cómo se llama. Si vos imprudentemente salís a la calle y te contagiás. Uno puede estar a favor o en contra de las posiciones. Lo que parece muy difícil es encontrar razones lógicas para defenderlas. Vayamos al sofisma patético o a la apelación a la lealtad. Se trata de apelar a la emoción y no a la razón para obtener respaldo popular. Vimos que en el sofisma patético se pedía clemencia, se pedía perdón, pero no invocando
razones atinentes, sino invocando razones que no tienen nada que ver. Piensen en este pobre hombre que desde chico fue abandonado por sus padres. Bueno, ok, pero eso no justifica razonablemente, desde el punto de vista lógico, el delito que ha cometido. Se dice, en algunos casos, que como vivimos en una sociedad machista, el femicidio se explica no tanto por la mala conducta de los femicidas, sino por una tradición machista, patriarcal, deplorable en nuestra cultura. Bueno, el argumento puede ser atendible desde el punto de vista político, pero no es atendible desde el punto de vista lógico, porque la lógica, en nuestros casos, por lo menos para nuestros principios, consiste en que las personas que obran conscientemente saben lo que hacen. Para eso hemos estudiado a Kant. La ética de Kant supone que uno orienta a través de su voluntad su conducta. Bueno, después está la apelación a la lealtad, que consiste en poner un valor por encima de cualquier otro valor. Podríamos decir, ¿cómo defendemos la cuarentena? Con la apelación a la lealtad. ¿Cómo defendemos cómo atacamos la cuarentena? Con el sofisma patético. Estoy cansado, la economía se va a fundir, vamos a ser personas con enormes traumas psicológicos. Piensen en nuestros niños, o sea, convencernos a partir de posibles cuestiones terroríficas que ocurrirían si no nos hacen caso. Pueden pensar esto ustedes. ¿Qué relación hay entre el sofisma patético y la falacia de la pendiente resbaladiza? Bueno, la relación es muy simple. Los argumentos son diferentes. En un caso se trata de una estructura causal que predomina en el argumento. Ese es el sofisma de la pendiente resbaladiza. Y en otro caso hay una apelación a los sentimientos. ¿Sí? En un caso se trata de asustar por la cadena causal y en otro caso se trata de asustar explícitamente enfocando en cuestiones terroríficas, más allá de lo causal. Bueno, la falacia ad misericordiam. Fíjense lo que le dice el señor del auto, el chofer, al policía meme que tenemos ahí. Señor policía, no me multe, por favor. Yo voy a la iglesia todos los días, soy un ciudadano ejemplar y tengo 2 hijos. Si ustedes me multan, no tendré con qué darle de comer a mis hijos. Bueno, se trata justamente de pedir un favor a cambio de del empleo de sentimientos encontrados. Bueno, paramos acá esta parte del video. Grabamos otro video después con los sofismas inatinentes, pero de olvido. Hasta ahora hemos visto los apelativos o emocionales.